Son las 7:30 de la tarde, las 6:30 en las Islas Canarias. Sean muy bienvenidos todos a la redacción abierta en El Toro Televisión, dispuestos ya a informarles, a contarles lo que nos parece que necesitan conocer de la actualidad, de lo que ronda este miércoles, primer día de marzo, los idus de marzo. Ya hemos empezado con los idus de marzo. Empezamos pues con calma en el territorio extranjero, porque les tengo que dar referencia de algo terrible sucedido en el centro de Grecia. Esta noche madrugada se ha producido un choque de dos trenes, uno de pasajeros y el otro de mercancías, pues luego incendios, vagones como este que ven ahí, fuera de las vías, se han dado la vuelta completamente varios vagones. El incendio, consecuencias del incendio. Hay 36 fallecidos, esta cifra podría ser mayor, hay 85 heridos, algunos de ellos muy grave. Y las consecuencias políticas de esto. Hombre, pues a mí me ha parecido asombroso que pues en un país que no puede dar lecciones en muchas cosas a los grandes países europeos, en lo económico, por ejemplo, y tal, pero hoy nos han dado un baño de dignidad, porque el ministro de Transportes griego, Kostas Karamanlis se llama, ha presentado en horas su dimisión tras este accidente, porque, como al parecer queda en evidencia, el ministerio resulta que hay enormes carencias en el sistema ferroviario nacional. Vamos, como aquí, que no caben los trenes nuevos en los túneles y hacen dimitir a un jubilado y a otro que está a punto de serlo, y luego, después de reclamar mucho, termina dimitiendo el presidente de la sociedad Renfe y la secretaria de Estado. No, aquí en Grecia sí hacen las cosas de una manera consecuente. Ha dimitido el ministro, que es el responsable máximo, no el de Renfe ni el delegado provincial de Santander, como ha pasado en España. Y de Grecia, con este sentido accidente de trenes, nos vamos a Estados Unidos. Yo les conté hace muy pocos días que la Agencia Energética de Norteamérica decía que para ellos estaba muy claro que el origen del virus COVID-19 había sido la fuga de algún virus de uno de los centros, laboratorios productores, no se sabe con qué fin, que había en la ciudad china de Wuhan. Hoy esta misma opinión, que algunos dentro de la Casa Blanca han dicho que no, que esto ofende a China, quita, vamos a desmentirlo. El valor que tiene esto que ven ahí es que el director del FBI, que es este señor, apoya esa tesis. El director del FBI dice que también, en criterio de lo que es el Buró de Inteligencia americano, en su opinión, fue una fuga de un laboratorio de Wuhan la que ocasionó la peor pandemia, la peor mortandad que se conoce en Europa en siglos después de las que vivimos en la Edad Media. Bien, ya iremos, esto es un tema que nos interesa mucho, Vamos a ver si al final habrá que reprocharle algo a China o no. Yo, por si acaso, les voy ofreciendo lo que sobre este particular va llegando, que va cerrando el círculo, Recuerden que fue la OMS a China en un viaje guiado, hasta con agentes de viaje del Partido Comunista Chino, en el que les contaron una de chinos y vinieron diciendo que no, hombre, no, está muy claro que es la transmisión de un virus a través de unos animales y tal, y que, no, hombre, no, los mercados de Wuhan, los productos fríos de Wuhan, tal, no, rollos y rollos. Al final acabará asentándose el criterio de que se trata de lo que se trata, de un virus fugado que no se sabe por qué se trataba en estos laboratorios. Bueno, y por terminar el recorrido internacional nos vamos a Israel, porque de forma absolutamente democrática han votado que no a la reforma legislativa que iba a permitir que las parejas de homosexuales pudieran adoptar niños, niñas. Así es que Israel ha decidido prohibir esa práctica, que aquí es bastante común, por cierto.
Con 54 votos en contra y 37 a favor, la coalición de gobierno israelí ha rechazado que las parejas homosexuales puedan adoptar niños en Israel. ¿Quiénes son ustedes para decirnos que no somos dignos de ser padres? Sin conocernos, determinan que somos incapaces solamente por la inclinación de nuestros corazones. Es un ataque al centro de la dignidad humana. Así reaccionó el diputado de centroizquierda Yoray Lahab Herzanu, el político que presentó esta modificación legal y a cuyo apoyo se unió el presidente de la Knesset, la Asamblea Nacional de Israel, Amir Ohana, el primer político abiertamente homosexual de su partido conservador Likud, quien tiene 2 hijos con su pareja de una madre de alquiler, una limitación al colectivo LGTBI que continúa la postura de la sociedad israelí, pues según confirman fuertes expertas al Toro Televisión, hasta hace un par de años no se reconocía ni el matrimonio civil en Israel, tan solo los enlaces civiles, incluso de homosexuales, celebrados fuera del país. Aunque lo realmente sorprendente de esta negativa, apoyada por casi el 60% de la Asamblea Nacional, es que no ha tenido ninguna repercusión mediática en los medios de comunicación europeos, ni por supuesto españoles, pues de este lado del Mediterráneo, naciones como la nuestra, sin consenso parlamentario ni de los expertos, apuestan por ampliar derechos al colectivo LGTBI, incluso aunque ello atente contra la patria potestad de los padres o la integridad física de los ciudadanos. Bueno, pues ya en territorio de lo que es la actualidad en España, vamos a abrir con un tema que tiene un contenido social y emocional tremendo, porque vamos a hablar de una niña que se llama Valentina, que tiene 8 meses y que tiene una enfermedad ultra rara. Es la protagonista de esa enfermedad como único caso en España. Valentina y sus padres, Cristina y Jorge, hacen algo verdaderamente admirable. No piden nada, simplemente que por favor se pongan a investigar algo que pueda conllevar alguna solución para el problema de salud que tiene su niña. A Valentina los médicos, después de un periplo que, en fin, vamos a ver luego, le terminaron por diagnosticar una enfermedad, una de las más raras que hay en el mundo, polineuropatía hipomielinizante congénita. Esto llevo ensayándolo yo unas cuantas horas. Bueno, quiero hablar con su mamá, quiero hablar con Cristina Gutiérrez. Muy buenas tardes, doña Cristina, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues encantado de tenerte en el programa. ¿Cómo ha sido hasta ahora la vida de Valentina? Bueno, ha sido un poquito dura desde que nació. Ahora mismo está bastante estable, pero bueno, estamos luchando. Bueno, y supongo que los padres muy preocupados por lo que pueda ser el futuro cuando vaya creciendo, ¿verdad? ¿Qué va a implicarle esta enfermedad rara que tiene Valentina? Exacto, estamos prácticamente, no sé si usted habrá mirado, pero acerca de la enfermedad no hay nada, no hay ninguna información, ¿vale? Esto es una enfermedad que afecta, es una vaina de mielina, ¿vale? La proteína que recubre los nervios, pues ella no tiene la suficiente. Eso hace que los impulsos del movimiento sean muy lentos. Por estadística, mayormente te dicen que no va a andar, ¿vale? Pero yo siempre digo que el diagnóstico nunca es pronóstico y que vamos a luchar por intentar darle la mejor vida posible. Claro que sí, qué monada tu hija, ¿eh? Bueno, ¿y qué os dicen? Los médicos ya sé que tardaron mucho en daros un diagnóstico para saber de qué se trataba. Parece que no hay ningún otro caso en España, que les pillaba muy a desmano y que pues no era fácil diagnosticar el problema de salud que tiene tu hija. Pero, ¿qué os dicen los médicos? ¿Quién está investigando esto en el mundo? ¿Cómo podemos hacer que llegue a algo, en fin, que garantice un nivel de vida pues de calidad para Valentina? Claro. Ahora mismo lo único que sabemos, lo que nos dicen los médicos, la enfermedad se estudió, o sea, el primer caso salió en 2017, ¿vale? Entonces, acerca de ella no hay nada ni ninguna investigación abierta. Entonces, nos dicen que, bueno, no nos pueden decir mucho, que es el primer caso, que hay menos de 30 en el mundo y que ahora mismo intentar buscar esos supuestamente casos que hay para ver la calidad de vida que tiene. Entonces yo le abrí una red social a Valentina y hemos encontrado un caso en Italia, ¿vale? Que tiene 14 meses. Es el primer caso también en Italia y ellos tampoco saben mucho acerca de la enfermedad. A ellos le dijeron que tenían 1 año de vida. ¿Cómo le dicen que tienen 1 año de vida si no saben acerca de la enfermedad? Pues mayormente por el problema respiratorio, por virus que coja,
pero acerca del nivel que va a desarrollarse, no saben. Qué desespero, ¿eh? Me imagino... Sí, estamos como un poco atados de pie y mano. Me imagino, me imagino. Bueno, pues mira, en la medida en la que podamos ayudarte a difundir el caso, a ver si aparece gente buena que tiene más ideas que nosotros de cómo podemos hacer que alguien se ponga a investigar este tipo de enfermedad y sobre todo a que le podamos brindar a tu hija, que tiene 8 meses tan solo, un tratamiento que la proteja de esa enfermedad, que es, como hemos dicho antes, congénita, o sea que el origen pues, no es un virus, que hay muchas que dependen de virus, sino que en este caso es una enfermedad congénita. Bien, bueno, pues óyeme, muchísimas gracias por atendernos, Cristina, un saludo a tu marido y un beso muy grande para tu niña. Muchísimas gracias a vosotros, un beso. Un placer, un placer. Gracias, hasta luego. Qué desesperación, ¿eh? Fíjense la de estos padres que, en fin, bueno, que se nos ha ocurrido que a lo mejor con esto echábamos una mano. Vamos a ver si hay suerte. Bien, nosotros hemos de continuar. Ya vieron ustedes la que se armó con la ley trans, ¿verdad? Una ley pues, que va a producir probablemente tardará un tiempo, no es como lo de los violadores que salen de la cárcel de la ley del solo sí es sí, no. Aquí tardaremos un tiempo en verlo, pero va a producir daños, ya se conocen algunos, hay muchos en el terreno internacional, ha habido una marcha atrás en las leyes trans en los países donde habían sido pioneros, en Suecia, en Escocia. Bueno, ¿y aquí qué? Bueno, pues aquí resulta que tenemos un problema, porque el Partido Popular, que dice estar en contra de la ley trans de los socialistas y comunistas del gobierno de Pedro Sánchez, tiene aprobadas leyes trans, hijas de la primera ley trans que tuvimos aquí en tiempos de Zapatero. Bueno, pues tienen leyes trans aprobadas, por ejemplo, una muy polémica, la madrileña, porque Vox se lo ha reprochado, no diré cientos de veces, pero decenas de veces sí, a Isabel Díaz Ayuso. Y el compromiso de Alberto Núñez Feijóo es que hay que revisar las leyes trans que están vigentes en las comunidades que gobierna el Partido Popular. Hace poco más de 3 meses que el Congreso aprobó la ley trans. No fueron pocos los diputados que se echaron las manos a la cabeza, asegurando que las consecuencias iban a ser las mismas que las de la ley del solo sí es sí. Sin embargo, parece que la preocupación en el PP duró poco, y es que el portavoz de campaña del partido no habló de derogarla, sino, atención, de reformarla. Corregiremos esta ley, haremos una nueva, modificaremos hasta el final para cumplir con estos objetivos. Será remitido al Congreso de los Diputados para su aprobación en los 100 primeros días del próximo gobierno de Feijóo. Y es que parece que su formación se olvida que en la Comunidad de Madrid tienen en vigor su propia ley trans, una ley que por desgracia es muy parecida a la ley de Irene Montero. En lo que a la inversión de la carga de la prueba se refiere, la Comunidad de Madrid especifica que corresponde al acusado la aportación de una prueba tras haber sido acusado de discriminar por género. ¿Y qué pasa si nos vamos a la ley de Irene Montero? Que encontramos exactamente lo mismo. Otro de los puntos polémicos de estas muy similares leyes es la correspondiente con el empleo, y es que tanto Irene Montero como Isabel Díaz Ayuso pretenden fomentar el empleo para las personas transexuales, impulsando así planes para lograr, según ellas, la igualdad real. Pero esto no es todo, porque la ley trans vigente en la Comunidad de Madrid permite que los menores reciban tratamiento médico y bloqueo hormonal desde el inicio de la pubertad, defendiendo también que pueden evitar el desarrollo de caracteres sexuales secundarios no deseados. Una comparativa que nos hace preguntarnos, ¿de qué se extraña entonces el PP? ¿De verdad reformará la ley trans Irene Montero si llegan finalmente a la Moncloa? Seguro que esto ha sido motivo de algunas conversaciones en sus familias. ¿Cómo nos va a ir a los españoles dentro de 25 o 30 años? 25 años es lo que comúnmente se conoce como una generación en términos estadísticos. ¿Cómo nos va a ir a los españoles cuando las nuevas generaciones tomen el relevo? Pues no nos puede ir más que mal. ¿Por qué digo eso? Bueno, pues porque, oiga, vamos a ver, estamos prefigurando un futuro en el que en la educación va a contar lo mismo las matemáticas que el aprendizaje afectivo sexual. Sí, sí, como lo oyen. Ahora se lo contamos con detalle.
El Ministerio de Universidades publica una orden que establece cambios en los requisitos para la obtención del título universitario en educación primaria. En dicha orden, ahora en trámite de consulta pública, los créditos dedicados a la formación matemática han cambiado. Se reducen de 18 a 6, por lo que los maestros de primaria se formarán las mismas horas en diversidad afectivo-sexual que en matemáticas. Esta asignatura se compararía con el módulo Género y Educación, donde los estudiantes deberán adoptar un enfoque de igualdad de género a través de la coeducación, fomentando la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la prevención de la violencia de género y el respeto a la diversidad afectivo-sexual, así como desarrollar acciones hacia la transformación de las condiciones socializadoras existentes desde una perspectiva crítica de género. Asignaturas capitales como la lengua o las matemáticas perderían gran importancia y tendrían los mismos créditos que las impuestas ideológicamente. La Real Sociedad Matemática Española ha criticado esta acción afirmando que repercutirá negativamente en los propios alumnos, ya que no acabarían primaria con las competencias matemáticas mínimas. No están de acuerdo con esta orden, ya que podría ser algo muy perjudicial. La ideología que quieren imponer en las aulas será muy peligrosa, ya que repercute directamente en la sociedad. Bueno, y hasta aquí los temas sociales. Vamos a entrar en el tema, en la pomada política del día, que continúa siendo el caso mediador, el caso de Tito Berni. Lo de Tito Berni a mí me gusta mucho, porque me da la sensación que esto puede ser el Waterloo de Pedro Sánchez, al que no sé si al final no le terminaremos llamando Tito Sánchez, ¿eh? Porque claro, lo del Tito Berni da en que quien consiente lo del Tito Berni es Pedro Sánchez. Este hombre, el Tito Berni, ahora lo han expulsado del Partido Socialista como si fuera la peste bubónica, ¿eh? Nada, fuera, y la militancia, devuelva el carné y márchese a cajas destempladas y tal. Bueno, y en eso hay mucho matiz porque no se corresponde el cese de un corrupto, si fuera uno, con una actitud de pánico en las aulas, que es la que gobierna Ferraz en estos momentos, y Moncloa también. Como denuncian algunos periódicos, pues Sánchez está pasivo, el caso mediador nos está atropellando y pues el partido está en pánico, porque estamos a 2 meses y poco de las elecciones de mayo, las locales y autonómicas. Muy bien. Otras consideraciones. Pues hombre, las maneras de hacer revelan mucho. Por ejemplo, a este hombre le han echado prescindiendo como si fuera un pelagatos de algo fundamental en nuestra democracia, que es la presunción de inocencia. Oiga, si a este señor, pues en el juzgado donde llevan su caso no han acreditado todavía que sea un corrupto, usted no lo puede tratar como tal. Es que ya le llaman corrupto. Pachi López, luego lo veremos, ya le llaman corrupto todos al Tito Berni. No tengo ninguna simpatía por el Tito Berni, me parece de lo peor. Ahora bien, tratarlo así tampoco dice nada bueno de un partido y cómo cuidar su militancia. Lo que pasa es que eso tiene una explicación, que esa sí ya se la puedo ofrecer ahora. Los socialistas sabían qué pasaba aquí. Lo sabían perfectamente. ¿Por qué? Porque no es casualidad que dimitiera, pues 14 días antes de estallar en escándalo, dimitiera en la bonita ciudad de Tenerife un tipo, ahora les voy a dar el nombre, que lo estoy buscando, que se llama, a ver, ¿cómo se llama este tipo? Ángel Luis Pérez Peña. Este era pues un señor que tenía responsabilidades en el Cabildo de Tenerife y a propósito del tema deportes. Era el director insular de deportes. Muy bien. La isla de Tenerife, el que dirigía el tema deportivo. Muy bien. Este señor resulta que era el dueño de una tarjeta de crédito que dice que le robaron en el año 21 y con la que se hicieron una serie de gastos. 2.525 euros. No me lo tomen porque lo digo de memoria, pero 2.500 y algo. Bueno, y entonces él lo denunció y la policía acabó deteniendo al que está pillando en esto del caso mediador, que se llama Antonio Navarro Tacoronte. Qué curioso que dimita el que da pie al arranque del caso, a esa denuncia, por haber usurpado la tarjeta sin ningún derecho y haber hecho gastos de 2.500
no sabemos en qué, no sabemos si es droga, prostitución, juergas, en fin, mariscadas, porque esto recuerda tanto a los seres, ¿verdad que recuerda a los seres? A mí, cada vez que hablo del caso Tito Berni, me acuerdo de aquel que decía que iba a comprar la cocaína para su jefe con dinero público. Bueno, no hemos entrado todavía en el dinero público, pero hay cosas muy llamativas que denuncian que el Partido Socialista no ha obrado de buena fe en todo esto, como casi nunca, ¿verdad? Como protegiendo a Griñán tampoco obra de buena fe. Resulta que el día, esto lo ha confesado él, el hombre Tito Berni, su nombre da igual, ¿no? Ya es una caricatura. Este hombre que tiene 60 años pues, y que dice que él no ha hecho nada, que él es inocente, que esto es un montaje y que nada tal. Bueno, pues un día recibe la llamada, cuando esto salta a los medios de comunicación, del secretario de organización del Partido Socialista, que es un tío con mucho mando en plaza. Se llama Santos Cerdán y es de un lugar de Navarra que se llama Milagro. Bueno, pues Santos Cerdán, de Milagro, no de Milagro con mayúsculas, de Milagro con minúsculas, resulta que tiene una ciencia infusa que llama al tal Tito Berni y le dice: te echamos a la calle, ya no eres militante, ya no eres diputado, nada, tienes que inmediatamente quedas cesado de todas tus responsabilidades. Y el otro le dice: oiga, pero vamos a ver, que yo no he hecho nada de todo eso de lo que se me acusa. Y Santos Cerdán, ahí viene el milagro al que yo me refería antes, Santos Cerdán le dice algo que está grabado y que ahora conocemos y que además cuenta Tito Berni, es que hay fotografías. Hay fotografías, se supone que en prostíbulos, hay fotografías en las juergas y hay fotografías con esas personas a las que les cobraba por favores políticos utilizando diversas administraciones socialistas, no solo la de Canarias, sino alguna otra también. Bueno, eso viene a demostrar lo que les contaba yo antes, que el PSOE algo sabía de toda esta fiesta. El PSOE decide cargarse fulminantemente a Tito Berni porque tiene en su poder información que, por cierto, no comparte, que, por cierto, no pilla. Ahora, el nerviosismo viene de que se sabe que hay diputados gallegos y diputados andaluces que estaban en las cenas de un sitio de caviar, ostras, champán francés, vino de 1000 pavos, que se llama el restaurante Ramsés, al que le estamos haciendo una publicidad impagable, ¿no? Porque es la meca de Tito Berni. Está en Madrid, en la Plaza de la Independencia. Y ahí, en tiempos de pandemia, que es otra objeción que se le puede hacer a este caso, en tiempos de pandemia se celebraban unos fiestuquis fantásticos. ¿Qué pagaba el Tito Berni? ¿Con qué dinero? Pues presuntamente con el dinero que obtenía de sus negocios corruptos, vendiendo favores de determinadas administraciones. El mismo dinero que, por cierto, se halló en casa del general de la Guardia Civil, ya retirado, por cierto, en el que en su casa pues tenía para dinero de bolsillo 61.000 euros. A ver si hay muchos generales de la Guardia Civil que tengan en casa 61.000 euros en efectivo. Porque los generales de la Guardia Civil, desde mi humilde punto de vista, cobran muy poco también. No se crean que este país es duro para todo el mundo. Bueno, esto ya ha adquirido una deriva de gran caso de corrupción nacional, entre otras cosas, porque en el Congreso han dicho, ¿cómo? Que hay diputados que usan esto como si fuera una tarjeta de visita para impresionar a sus víctimas en redes de corrupción. No, hombre, no. Y han empezado a endurecer las visitas, lo que llaman en términos del Parlamento, que no son muy elocuentes, en fin, los grandes oradores ya pasaron con Sagasta y ya no quedan. Le llaman el visiteo. El visiteo se va a acabar porque ahora han reformado los controles. Muy bien. ¿Y por qué digo yo que esto va a ser muy importante? No es que lo diga yo, es que hay quien opina, ahora lo van a ver también, que lo de Bárcenas es una broma comparado con esto del caso Mediador. Hombre, pues puede que hasta Navarro es el que ha dado pie, el mediador que ha dado pie a que estallase el caso, porque él dejó, no sé si ladinamente o no, me imagino que sí, su móvil en las dependencias policiales. Y en ese móvil hay 66, es una barbaridad, Yo de informática no entiendo gran cosa,
pero me he informado y les puedo asegurar que lo que tiene grabado este tipo en el móvil, 66, ¿cómo es? 66 gigabytes. 66 gigabytes tiene en su móvil con conversaciones, con fotografías, con vídeos comprometedores. Claro, eso es metralla. En estos momentos eso es metralla. De ahí el nerviosismo del PSOE. Ese es el verdadero hilo que hay que seguir en esta historia. El hilo de esta historia son 16 contratos con diferentes administraciones, muchas de ellas no son canarias, que a lo mejor facilitaron las fuentes del Tito Berni. Además, hay una fundación a la que llegan dineros europeos y es una fundación pues de estas de cooperación. Se llama Fundación Internacional para Iberoamérica y para el desarrollo de políticas públicas allí. Bueno, muy bien. Esta es una fundación pública, es decir, el gobierno manda en ella. Hay una directora completamente desconocida y un patronato. La presidencia de ese patronato la ejerce Nadia Calviño. Y son vocales del patronato el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, y la ministra de Justicia, Pilar Llop. Y entonces, esto no está aprobado, ¿eh? Esto es una suposición que yo les planteo para justificar el nerviosismo que veo en Moncloa y en Ferraz. ¿Y si el tío Berni pudiera haberse hecho con algo de pasta de la fundación? Eso sí explicaría un tremendo nerviosismo, porque ya no hablamos del Tito Berni, ya no hablamos de Canarias, ya hablamos de un montón de administraciones socialistas por toda España y además de una fundación de carácter público, lo cual ya sería el acabose en términos de que justifican ese comentario. Lo de Luis Bárcenas, eso no le alcanza esto ni a la suela de los zapatos. Veremos en qué acaba, pero la cosa está interesante. Y, por cierto, ¿saben qué dice la prensa de izquierdas de este país sobre esto? Pues les enseño la portada del País y se hacen enseguida la idea. Nada. ¿A que no encuentran en la portada del País de hoy algún comentario sobre el escándalo del caso Mediador y el Tito Berni? Ah, amigo, ya empezamos a entenderlo todo. Vamos a publicidad y a la vuelta continuamos. Normalmente a estas horas yo les pido que consideren la propuesta que les hago de buena fe, claro que de buena fe, por interés mutuo y compartido, el suyo y el nuestro. Acérquense al Club de Amigos del Toro Televisión. ¿Por qué? Porque ustedes le necesitan a este medio y este medio le necesita a ustedes, interés mutuo. ¿Por qué? Pues porque compartimos una serie de ideas, de valores como la unidad de España o como la defensa de las libertades públicas. A nosotros nos parece bien que Ferrovial se pueda ir donde le dé la gana sin que le critique el gobierno de turno, en este caso el gobierno socialcomunista, ¿verdad? Estas cosas que les llevo contando durante el día de hoy, de las cuales todavía me quedan unas cuantas que contarles. Así es que háganme el favor, consideren que nos deben aportar una pequeña suscripción para ayudarnos a crecer, para que más y más compatriotas nuestros se sumen a la familia de esos valores que compartimos todos y que nuestra señal se pueda ver en toda España y sea de libre acceso para el conjunto. El Club de Amigos, además, tiene una serie de regalos que es una manera también de ayudarles comprando alguno de sus regalos. Algunos merecen mucho la pena, como es el caso de ese reloj que ven ahí, que es un reloj automático y que, bueno, pues son muy bonitos. Hay modelo para hombre, modelo para mujer. Tienen un cristal mineral recubierto de zafiro, son de acero inoxidable, se pueden sumergir hasta 100 metros, tienen garantía de 2 años y se cargan de manera natural con el movimiento de la muñeca del que lo lleva. Y ahora viene lo que a mí me fascina de este reloj, que es la parte trasera, la parte que toca la piel de la muñeca, porque, amigo, esto era un privilegio de los relojeros. Se ponían aquel tubo en el ojo
y veían el interior del reloj. No, ahora ya no hace falta ese relojero, porque hay un cristalito en la parte de detrás que permite ver cómo todo el movimiento y toda la maquinaria entra en funcionamiento, y esto es apasionante. Para las noches de insomnio, a mí le he encontrado gusto al reloj y me lo paso bomba. En fin, tampoco es que tenga muchas noches de insomnio, porque el que obra bien duerme bien. Esa es una verdad antigua, pero muy tal. Bueno, doy la bienvenida a don José Luis Balbás, que viene aquí no como economista, no como empresario, sino como experto conocedor del Partido Socialista, para que pues, ustedes saquen conclusiones de eso que les contaba yo antes. Hay un nerviosismo inexplicable si uno ve lo que está emergiendo del iceberg. Si ellos lo saben, nosotros no. Lo que hay debajo del iceberg se imagina, uno lo tiene que imaginar por la reacción que tiene Pachi López, por la reacción que tiene Santos Cerdán, por la reacción que tiene Pedro Sánchez, que ahora se hace el distante, pero que ya le dicen en el partido: oye, no te hagas tanto el distante, que esto nos tiene a todos en la lona como los boxeadores, tumbados en la lona. Don José Luis, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Quiero que me analice usted la situación. Del caso Berni. Del caso Berni, o mejor dicho, del PSOE en el caso Berni. Sí, sí. El caso Berni, oiga, pues si fuera un corrupto de Canarias, ya estaría esto ventilado. No, pero esto es algo mucho más serio, que tiene un alcance que aún no podemos imaginar, que mantiene en la cárcel a un general retirado de la Guardia Civil, que tenía 61.000 euros en casa, pues si hay que hacer algún gasto, alguna reformilla, esas cosas. Y el partido lo que ha hecho, lo primero de todo, conculcar el principio de presunción de inocencia. Le han juzgado, le han condenado, le han echado a la calle, le han quitado el carné y le han obligado a retirarse como diputado de este rollo. Entonces, es que resulta que hoy aparece en prensa, ahora lo van a ver, y lo cuenta El País, que parece que no tiene mucho interés en este caso, ¿verdad? El País, qué cosas. Bueno, pues cuenta El País que le llama el secretario de organización, Santos Cerdán, que es de Milagro, Navarra, y este hombre le dice: no, tú tienes inmediatamente, tienes que largarte de aquí, tú aquí no pintas nada. Y el otro le dice: pero si yo soy inocente, si esto es un montaje, ¿qué me estás contando? Por muy secretario de organización que seas. Y le dice Santos Cerdán: hay fotos comprometidas. ¿Cómo sabe, a horas de haber estallado el caso en los medios de comunicación, Santos Cerdán, que hay fotos comprometidas? Porque las tendrá. Porque las no las habrá visto ninguna de las dos cosas. Porque no se me ocurre... ocurre... un secretario de organización del PSOE tiene mucha información del PSOE. Y si está en el gobierno, pues tiene más información. La información la tienen. La verdad es que el caso Berni, que es del PSOE, o sea, es una operación en la que aparecen 15 diputados, nada menos. Que en tiempos de pandemia, cuando usted estaba encerrado en su casa y no podía salir... De distintas federaciones, Andalucía, Galicia, Madrid, no sé cuáles más. Algo guiaría el interés. Las dos primeras, y es un tema, claro, que ya incide en el gobierno de Canarias, o sea, porque hay allí direcciones generales, nada menos que ganadería, que son un montón de millones de movimientos. Se habrá fijado usted con un silencio sepulcral de la Ana Oramas, la de Coalición Canaria. Sí, se ha caído. Qué silencio. Más estamos callados todos. Qué clamoroso. Entonces ahí, claro, que la moción de investidura primera de Pedro Sánchez, pues fue en cuanto a la corrupción del caso Gürtel del PP, porque había 3 líneas que le condenaban al partido como tal, que yo creo que eso está correcto. Pero bueno, hizo un gran discurso José Luis Ábalos en la moción de censura contra el señor del PP, don Mariano Rajoy, y perdió Rajoy. También con un poco de Johnny Walker y eso ya por la tarde, pero bueno, no quiso ni dimitir, lo pasado, que fue un error absoluto no haber dimitido, que es lo que tenía que haber hecho, y se hubiera evitado Vamos a lo de ahora. La investidura. Entonces, claro, ese es origen del nombramiento de Pedro Sánchez. Si no hubiera llegado a donde llegó. Es que no es lo mismo ser presidente un año y convocar. No estamos de acuerdo que no ser presidente y por lo tanto no poder convocar. Correcto. Que eso es lo que termina con ese origen del poder, una operación
como el Gürtel, en la que aparece un empresario pequeñito que se llama Correa, que tenía, pues no sé, que hacía una agencia de viajes, que daba viajes a Canarias, a Miami, que vendía como intermediario, pues no creaba nada, ¿sabes? Y le vendía al PP y tal, claro. Y luego, pues gente de muy poquísimo nivel económico, el Bigotes, que vamos, pedía hasta dinero de 500 euros y 1000 euros, o sea que, en fin, que eran unos personajillos pues, que hacían en el IFEMA, como ponían kioscos, pero aquí no hay políticos, en ese grupo no hay políticos. Entonces, claro, cuando comparas el Gürtel con el caso de Berni, pues hay unas diferencias abismales, que en el otro lado hay políticos que están en la propia administración autonómica, no sabemos cuánto de la nacional, y que son diputados nacionales. Aquí el que más era Correa, que es el que da nombre a Gürtel en alemán, que era pues un empresario, pero corrientito, pyme, micropyme, vamos, o sea, de viajes, ya está. Eso era todo. Entonces, claro, descalifica un poco la operación de tanta honradez y firmeza frente a la corrupción que vendía el presidente Pedro Sánchez. ¿Cómo queda destruida, hecho añicos, la figura de un partido que promueve una ley para prohibir la prostitución y que luego resulta que tiene en su fila... Pero eso ya es contenido moral, que es lo que menos... El folletín que decía aquel es lo que menos me interesa. A mí lo que me interesa es la pasta, como a ti. Sí. La pasta es lo que nos guía, la pasta es la actitud de los partidos, si es democrática o no es democrática. Van a escuchar ustedes a Patxi López, hoy en una televisión matinal, dando por corrupto a un tío que no está siendo juzgado, que ni siquiera está en la cárcel y que, bueno, puede tener pues, una presunción de algunos cargos que tendrá que consolidarse en la justicia. Patxi López. Es verdad que nosotros cuando conocimos una información de alguien que puede haberse corrompido, actuamos inmediatamente. Y en solo 16 horas expulsamos del Grupo Socialista y del Partido Socialista y actuaremos igual con cualquier otro diputado o diputada que tenga un comportamiento similar, es decir, que se haya corrompido. Pues una de dos, o es usted un timorato o tiene usted pruebas que demuestran algo que le costará a la justicia un tiempo demostrar, ¿no? La defensa de Patxi López es de chiste, o sea, es no decir nada, es así. Es un mal portavoz porque no tiene fuerza de dicción ni de defensa de los intereses del PSOE, que tiene defensas atacando, pero bueno, como no sabe atacar, tampoco le vamos a dar clase ahora. Patxi, hay muchas academias de dicción y de estrategia política y de comunicación política para poder explicar que es difícil de explicar, pero bueno, por lo menos para defenderte de algo, sobre todo frente al PP, que tampoco es que sea la transparencia desde el punto de vista económico. En fin, entonces, ¿qué pasa? Que claro que ahora aquí las fotos de prostitución, lo que pasa es que son muy espectaculares y son muy determinantes. Si aparecen... Alguna ha aparecido ya por ahí. Y que ya ha aparecido alguna, eso descalifica mucha cosa. O sea, tiene más espectacularidad mediática que la malversación de fondos en papeles, que es difícil de explicar cómo se aplicó, porque como ha desaparecido casi la administración, la malversación propia e impropia según la utilización de los fondos, pues eso es difícil de explicar, pero las fotos no. Porque dictaminan un momento. Acuérdate de las de Roldán, que lo mataron. Lo mataron, los calcetines ya incluso, ¿de acuerdo? El pingüino aquel. Entonces, claro, no sabemos lo que hay. Lo que sí que hay es mucha gente. O sea, esto es mucha gente. Y ya algunos han cantado, el intermediario, el otro. Entonces, claro, ¿cuántos más van a cantar? ¿Cuántos, al haber tanta gente ya de la administración y diputados, cuántos espías había detrás? Fotografiando, escuchando en vídeos, porque es raro que ya estuvieran muy solos, ¿eh? O sea, que no. O sea, la administración canaria no es ninguna cosa pequeña, es una autonomía fuerte. O sea que... Una mala gestión de la crisis política derivada del asunto del tío Berni. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué digo esto? Hombre, lo digo porque estamos anclados en 15 diputados que no queremos decir quiénes son porque les ponemos en la diana. No, hombre, no.
Si son inocentes, que salgan ellos y lo digan. Pero si Oye, la lista va a salir, cena y no tengo con nada foto, que ver hombre. con La eso. lista va a salir con foto, Y, olvídate. hombre, pues eso es, viviendo en España, ya sabes, y ya te puedo afirmar yo que no hay será ninguna antes posibilidad que no antes de salga. una semana. Claro. Ya Bueno, hay y la algunas, tendrán para ya medir hay los algunas días. publicaciones Primero que, saldrán 2, que después se saldrán adelantan, 3, ya claro. así sucesivamente. Pero eso es una mala gestión de la crisis. Tendrían que haber sido ellos los que tenían que haber dado un paso al frente, haber dicho, sí, yo estuve allí, no me salté el toque de queda, fui porque me invitó este hombre al que conocía y punto. Segundo error en la gestión de esta crisis, si nada tienes que ver, si vas a defender la inocencia del que ha estado en la cena, como parece que quiere hacer Pachi López, ¿a qué viene decir que te opones a una comisión de investigación? Al contrario, tú tienes que decir, si eso es un caso aislado de un corrupto en Canarias, que no tiene ningún inconveniente en participar en esa comisión y que se esclarezcan los hechos. En cambio, Pachi López dice esto. La verdad, que es lo que queremos saber, no sé si nos hará daño, pero como decía el otro, nos hará libres y podremos tomar decisiones. Pero una comisión de investigación va a tener más medios para poder investigar que la justicia en este momento. Yo creo que no. Creo que es mejor la justicia con la policía judicial, con todo lo que está investigando, que actúe. No cuela ni a la mirada de Susana Griso, por cierto. La cosa es que ha hecho una frase que los del argumentario oían, está brillantes, ¿eh? La verdad os hará libres. O sea, Sí, qué claro, frase de pero, Pachi López no tan solo es mala tremenda. gestión de la crisis desde el punto de vista estratégico, porque ese no es el enfoque. O sea, ese no es el enfoque, o sea, es otro el enfoque. Sino que la propia comunicación política que da del mensaje es totalmente equivocada, mal expresada y no creíble. O sea, es que no le cree ni Dios. O sea, le cree... Ni Susana. Se cree que esto es mentira. La Susana le miraba, la Susana Griso, una presentadora, bueno, pues aceptable y seria y tal, le miraba con una cara diciendo, pero tú qué dices, tío, que esto es el gobierno de España, no es cualquier cosa de los diputados nacionales. O sea, que es que no es un chiste esto. No es el Bigotes que pedía no sé qué para un bocatito. ¿Es que estamos de broma o qué? ¿Qué quieres? ¿Que somos idiotas o qué? Pues no cuenta. La mentira es permanente en el mensaje para despistar, pero es que no te la compra nadie. Ese es el problema, que la gente no compra mentiras. Incluso el nivel de agresividad que ha demostrado con esta periodista, no sé si has podido ver la entrevista, sí, he pero visto un poquito, ha estado muy agresivo con ella y con el conjunto de los periodistas. Sí, porque está nervioso. Eso es por nervios. Ese es el nerviosismo que yo digo que es obvio en este momento. Por ejemplo, no se atrevan ustedes a pronunciar un nombre de los que estaban ahí cenando, porque nos vamos a querellar, porque esto es ponerlos en la diana. Pues claro, hijo mío, la política siempre ha funcionado así. ¿Cuántas veces has llamado tú asesinos a los del Partido Popular? A ver, ¿cuántas? ¿Cuántas dices? No, el doble. ¿Cuántas veces has dicho tú que esto es un corrupto sin tener idea de si lo es o no? ¿Y pruebas? ¿Cuántas? No, el triple. El triple. Vamos a escuchar la amenaza a los periodistas que digan quién son, como es su obligación, investigar quién son los que estaban en la cena y por qué, sobre todo por qué. Que una cosa es ir a cenar y otra cosa es corromperse. De hecho, conozco periodistas que están disparando a todo lo que se mueve y muchos diputados y diputadas ya están poniendo querellas a esos periodistas para defender su honorabilidad, porque ni han estado en cenas ni han participado de absolutamente nada. O sea, dicho en idioma que comprenda a todo el mundo, honorato, me duele el zapato. ¿Y cómo me duele el zapato, Dios mío? Bueno, sí, el tema es que, claro, que el PSOE, que es el partido que más estigmatiza a las personas y a la gente, los descalifica, su juego absoluto siempre señalar y descalificar al contrario, porque no está preparado, con estos portavoces que no están preparados, que no sabemos lo suficiente de su información y de su relato, que realmente es un relato muchas veces de sucesión de mentiras económicas, especialmente en los datos económicos. Y no compramos el cuento, si es que no le compramos. O sea, es que es así, porque la gente ya, aunque tengan las 6 televisiones a sus órdenes, de la 1 a la 6, todas seguidas,
El problema es que ya no pasa el mensaje y los que siempre han estado estigmatizando a la gente, descalificando a la gente, ahora quieren que los demás les creamos cuando no hay quien se crea esta operación, que no hay nada detrás. Porque es muy difícil. Entonces, presuntamente habrá lo que haya y nos lo dirá quien lo tiene que decir, que la justicia, la policía, el AUCO, los que lo tienen que dar las explicaciones. Pero no señales a los demás. O sea, el origen está donde está, que es en el PSOE, no está en uno que pasaba por allí. Oye, que es que son diputados. O sea, los que sean lo sabremos y no antes que vosotros, y vosotros ya lo sabéis. Parece que sí. Bueno, no me lo creo yo que no lo sepan. Balbás, nos vamos a ir a publicidad. Yo te voy a hacer entrega de esto que van a ver los espectadores a continuación, que es la portada de hoy del País. A ver si tú eres capaz, tú que tienes buena vista, investigar. A ver si eres capaz de encontrar dónde llevan en portada lo del caso del Tito Berni. No te esfuerces, no esfuerces la vista que no merece la pena. Ahí la tienes más grande, pero verás cómo no. En sucesos. No llevan nada, nada. Pero es que ya estos periódicos, especialmente esto, ya no empieza a ser un periódico de propaganda. O sea, realmente está haciendo propaganda de lo que le conviene, pues en función de una situación que todos sabemos. Bueno, nos vamos a publicidad, a la vuelta abrimos la mesa de análisis político y vamos a entrar a fondo, no en el folletín del caso Tito Berni, sino en el dinerito. Vamos a ir a fondo con el dinerito, que es la línea que nos conviene investigar a todos. Lo otro, pues mira, ya lo hemos visto. Los fondos públicos. ¿Dónde están aquí los fondos públicos? Ya lo vimos con los seres de Andalucía, nos divertimos todos mucho. Ahora parece que hay un remake de casas de lenocinio, como se decía antes, pero eso es lo menos interesante. Lo más interesante está por llegar y trataremos de contárselo dentro de unos minutitos a la vuelta de publicidad. Pasan 20 jóvenes minutos de las 8 de la tarde, momento en el que abrimos la mesa de análisis político y además de don José Luis Balbás, que ha decidido quedarse y acompañarnos, nos acompaña don David Gómez, abogado. ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, muy bien, don Xavier. Usted no sale en las cenas del Ramsés, ¿no? No, la verdad que no, ni conozco el sitio. Don Sergio Bravezo, diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Usted tampoco saldrá en ninguna de las fotos de... No, yo que salgo tampoco, la verdad que... No, a mí me pasa Estábamos igual. Comentando justamente... A mí me pasa igual. Yo lo que tiene el no salir, sobre todo si hay pandemia y no dejan, ¿eh? Cuando hay pandemia y no dejan, yo llamaba a Balbás, que estaba... convaleciente de una intervención quirúrgica no pequeña, y hablábamos horas, que no es pequeño, horas comentando libros y sí. ¿te acuerdas? Sí, sí. Pero no salíamos, lo que tiene ningún Tito Berni, y si nos hubiera llamado un Tito Berni le hubiéramos dicho, no es que no se puede ir como 15 personas a una mesa, ¿me estás contando? ¿Pero qué? No lo prohíbe tal. No, estaba prohibido ir esas cantidades de personas. Fíjate si una de las personas, porque hay mujeres ahí también, si una de las mujeres hubiera sido presente ahí la actual Carolina Darias, que tan solo era diputada y era canaria, a lo mejor, no lo sé. Yo no digo que sea, digo que podría ser. Vamos a lo que vamos. Técnica de estos corruptos. Pues como siempre, el corrupto... los corruptos etarras a 1 millón le llamaban una botella. Pepiño, no sé cómo le llamaba, a los bájame unos chorizos, ¿no? Decía en Guitiriz, ¿te acordarás, Balbás? Sí. Estos dicen un bocadillo de calamares. Eso es la tajada, la mordida. Y un bolígrafo, pues es €1. 5.000 bolígrafos, por lo tanto, corresponden... Lo digo porque son... las bandas corruptas, desde tiempo de los calabreses, utilizan, claves, por si te graban, una serie de claves que le añaden un morbo, aunque luego no les escuche nadie, pero le añaden un morbo cinematográfico muy divertido. Vamos con ello. Corrupta del caso Mediador no hace nada más que enturbiar la imagen del socialismo. Y es que siguen saliendo más detalles de cómo actuaba el Tito Berni, sobre todo de cómo se comunicaba e intentaba camuflar el dinero que pedía a sus colaboradores. Vean cómo le pedía dinero el exdiputado socialista a un conocido empresario. Si tienes que venir por Madrid Centro y te sobra un bolígrafo, me lo traes. No te preocupes, te llevo un par la próxima semana. Pero hay muchas más conversaciones de este calibre. El sumario también revela que Fuentes Curbelo, principal acusado, usó un club de fútbol
fútbol infantil de Fuerteventura, presidido por el Tito Berni, para blanquear comisiones a cambio de licencias a empresas. Así es como hablaban del blanqueo. Ya conseguí 5.000 euros para el equipo de fútbol, tío. 5.000 bolígrafos. A lo que el cargo político rectifica. Tenemos 5.000 bolígrafos para el equipo de fútbol de la que sería Motes de Oca. Y 15.000 y 10.000 de Antonio Bautista. Pero el sumario da para más. El único investigado que está en prisión, el exgeneral de la Guardia Civil, Francisco Espinosa Navas, pedía a los empresarios que contrataran a su amante bajo el apodo de Chocho Volador. ¿Ya llamaste al Chocho Volador para ver si...? Ella está encantada. Está deseando. El negocio era simple: contrataciones públicas a cambio de dinero, viajes y sobre todo fiestas donde la prostitución y la droga eran casi obligatorias. Según el sumario, quedaban en el restaurante Ramsés, situado en la Puerta de Alcalá de Madrid. En el sumario consta además de una cena donde hay al menos 15 diputados del PSOE. Y ojo, porque todo ello lo hacían saltándose las restricciones del estado de alarma. Lo cierto es que el nerviosismo se está instalando cada vez más en sus filas ante el miedo de que salpique a más miembros del partido, lo que podría ser otro clavo más en la tumba del gobierno de Pedro Sánchez. Logramos. David Gómez, que se ha quedado turulato. Sí, lo estaba mirando. ¿Tienes un bocata de calamares? Un bocata de calamares. O unos bolígrafos. Es que es como de Pepe Gotera y Otilio, ¿no? Como que si alguien viera esto, no se iban a dar cuenta de que estaban hablando de dinero, ¿no? Es decir, o sea, lógicamente, qué bobada, ¿no? Le rectifica. Oye, no digas miles de euros, sino di bolígrafos. O sea, bueno, yo creo que esto tiene mucho recorrido, ¿no? Tiene mucho recorrido. Estamos viendo la punta del iceberg de todo lo que está ocurriendo en este momento. Yo sigo esperando la reacción de la gente del Partido Socialista. Aquí nadie dice nada, de la ministra de Igualdad tampoco, o sea, nadie dice nada al respecto de esta situación. A mí me parece algo muy grave, que además se hace usando su posición dominante, es decir, posición de diputados, se lleva a la gente allí al Congreso para impresionarlos, para decirles aquí hay poder, un general de la Guardia Civil... Que lo recibía a la puerta del acuartelamiento este de Guzmán el Bueno, para que vieran que, el poderío mira de las estrellas, de cómo se cuadra... Y luego se hace en una sociedad pequeña como es la sociedad canaria, ¿no? Es decir, que es una sociedad pues, que mucho más. No creas, hay corrupción, hay contratos que señalan que la corrupción estaba distribuida por todos lados, pero empiezan ahí, que es, digamos, más fácil de impresionar en ese sentido, porque tienen más acceso, digamos, a los políticos. Es más sencillo tener acceso a un político canario que a un político en Madrid, es evidente. Pero bueno, y además el día que el PSOE aprueba esto de la ley que prohibía la prostitución, él lo celebraba por la noche, ¿a que no adivinar dónde? Hombre, en un prostíbulo. Hombre, es que lo tiene todo. Yo sé que una de las cosas que le quería comentar sobre todo esto, hay un punto que a mí me resulta chirriante y que no quiero dejar de olvidar. Expulsaron al Tito Berni 5 días antes de que saliera este caso y de que estuviera detenido. Por lo tanto, aquí hay algo que el Partido Socialista sabe y que no ha dicho. No, es que antes de que usted llegara, hemos contado que el secretario de organización, que es el que llama a Tito, Santos le dice, devuelve el carné, estás expulsado, dimite del Congreso ahora mismo, etcétera, etcétera, Santos Cerdán. El otro le dice, esto es un montaje, esto no es verdad. Y el secretario de organización le dice, hay fotos muy incriminatorias. Pues ya está. Pues ahí. Luego lo sabían. Luego lo sabían. Claro. Y quiero finalizar, señor Barbás, solamente un segundo, decir que hoy Pachi López, por ejemplo, ha dicho de manera clara, evidente y explícita que hay diputados que asistieron a cenas que no hay que decir los nombres de esas personas. No, porque si no me queré yo contra ti. Si no se dicen los nombres y si no han hecho nada, ¿qué problema hay? O sea, si no han hecho nada, ¿qué problema hay? Según Pachi, que te ponen en la diana y queda fatal. Vale, entonces estás escondiendo información que los españoles necesitan y, ojo, también la justicia. Balbás. Bueno, la Constitución y las leyes lo que sí que protegen es que los ciudadanos tengamos la información transparente de los fondos públicos que se administran, porque esos fondos son nuestros, no son del gobierno. El gobierno gestiona esos fondos con transparencia, con seguridad jurídica de las transmisiones de dinero, con que sea la función que está puesta en las leyes de presupuestos, no en lo que uno quiera, aunque sean fundaciones, son fondos públicos. Y esos se deben tratar perfectamente. Ya Europa le ha dicho a España que el tocar la malversación de fondos públicos,
que con su dinero no. Que no, que con los 140.000 millones de euros que nos da España de los fondos Next Generation, que no. Entonces, ¿estos qué les está pasando? Se han puesto muy nerviosos porque hoy quedan 88 días para que se abra la urna de escrutinio. Y no más de 68 por ahí para que se inicie la campaña. ¿Sabe? O sea, que estamos a 2 telediarios. Entonces, claro, entre el sí es sí, la malversación, el intento del Constitucional, que eso ya la gente ve que todos son mentiras para tomar poder y ser totalitario, que es lo que está intentando hacer. Pero claro, totalitario, mentiroso, y esto es de tontos, porque esta es una operación de tontos. Sí, ¿saben? al final le van a acabar llamando a él Tito Sánchez. No, bueno, no, y el Tito Berni, espérate a ver cuántos hay ahí que cantan. Ese es el problema del asunto. Va a haber cantantes, y no de ópera, ¿sabes? Va a haber cantantes, porque hay mucha gente. Yo veo que hay mucha gente, ¿sabes? O sea, 15 diputados, chicas por aquí, señores por allá, Canarias, Madrid, Galicia, Andalucía. Uy, ¿qué es esto? Sí, pinta muy mal, ¿Qué es esto? Y gente, ojo, que le falta a usted... El Gürtel no pasaba de Valencia y Chamberí. Le falta a usted el dato, le falta a usted, Balbás, el dato clave. Una fundación que de ahí a lo mejor también se llevó fondos el Tito Berni. Vamos a ver a continuación. Contratos, ¿qué se sabe de ellos? ¿Dónde están? ¿De qué importe son? ¿Qué materias pues, inspiran esos contratos? Y luego una sospechosa fundación en la cual pues no sabemos, pero parece que también pillaba, porque hay contratos con ella, el Tito Berni. El caso mediador se extiende y roza de lleno a algunos de los ministros de Sánchez. La vicepresidenta primera Calviño es una de ellas. La institución que preside la titular de Economía, la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, adjudicó presuntamente 4 contratos por valor de 2,3 millones de euros a una de las empresas que están siendo investigadas en el caso del Tito Berni, una fundación FIAP y en cuyo patronato se encuentran los ministros de Exteriores, José Manuel Álvarez, y de Justicia, Pilar Llop, pero también 14 secretarios de Estado del gobierno de Sánchez. En concreto, lo que hizo la institución fue dotar de material a las misiones que dirigía en África, en los países del Sahel, el general Espinosa, encarcelado por su implicación en el caso. La investigación que corre a cargo de la juez Lorenzo Cáceres pone el foco también en 6 contratos vinculados al Ministerio de Defensa que dirige Margarita Robles y otro vinculado al Ministerio de Grande Marlaska, el de Interior, todos ellos integrados en el Ejecutivo de Sánchez y en el Partido Socialista, y los mismos son a los que insta ahora el Partido Popular a comparecer para dar explicaciones. Pero las pesquisas en torno al caso mediador arrastran también a otras instituciones. El Ayuntamiento de Valencia, gobernado por el Partido Socialista y Compromís, adjudicó entre 2021 y 2022 al menos 3 contratos a dedo a la empresa investigada, Asesoramiento y Servicios de Drones SL. El gobierno socialista de Chimo Puig hizo lo propio en 2018, adjudicando un nuevo contrato a otra empresa del investigado Suárez Esteve, y lo mismo hizo en 2021 el gobierno de Aragón, presidido por el socialista Lambán. O sea que Canarias, pero Lambán, pero Chimo... Uy, esto... Y la fundación. ¿Qué me dicen de la fundación para esos pobrecitos del Sahel? Vamos a ayudarles. 2,3 millones, es una pasta en fundaciones. Es una pasta. Ahora empezamos a entender el nerviosismo. Ahora sí, ya no, ¿eh? Ahora ya está claro. Una ¿no? forma fácil de llevarse el dinero es a través de una fundación. Fácil y rica, como diría rico y calentito. Tiene una fundación que efectivamente está sometida a la ley de fundaciones y a una serie de controles, pero que se escapa al control del dinero público. Luego, pues es la mejor manera de repartir dinero para los amigotes, ¿no? Entonces, habrá que ver contrato por contrato. Por el caño grueso. Exacto. Habrá que ver contrato por contrato de qué estamos hablando, porque habrá que analizarlos una vez metidos en harina. Bueno, como sean contratos de estos que se hacían entonces como asesoría. Una asesoría justo. X, la que sea, ¿no? Es decir, pues hombre, eso huele a puchero enfermo, que dirían en Castilla, ¿no? Entonces, sí, pues bueno, es decir, vamos a meterle mano, pero es cuanto menos sorprendente que se cuelen este tipo de personas al calorcillo de las fundaciones. Dice en una de las grabaciones que se ha conocido muy poco, porque hay 66 megabytes de conversaciones, grabaciones, historias, fotos, tal, del vídeo del denunciante. Lo del vídeo del denunciante es una delicia. El denunciante, que es que la historia es canaria, pero canaria en el peor sentido, como si te la cuentan en una isa y no te la crees. Hay un tío
que es el jefe del tema deportivo en Tenerife, que se llama Ángel Luis Pérez Peña. Y este hombre en el año 21 denuncia que le han robado una tarjeta, de crédito y que alguien va usándola por ahí. Y le van llegando las facturas. No sé si son de esos lugares que ustedes imaginan o no. 2.545 euros. No se fíen al 100%. A lo mejor falló en los decimales últimos. El otro no, 2.500. ¿Vale? Lo denuncia y entonces van y detienen a un tipo que resulta que es el denunciante de la trama, Antonio Navarro Tacoronte. Antonio Navarro Tacoronte. Ese es el que, como le denuncian, porque ha utilizado indebidamente una tarjeta de crédito, chico, él se olvida el móvil en el sitio de las dependencias donde le toman declaración. Y ahí está la metralla. Toda la información. Ahí está la metralla. El tipo dueño de la tarjeta, al que le roban la tarjeta, Pérez Peña, Ángel Luis, resulta que hace 14 años llama al PSOE y dice, me voy, no puedo más, me quito de en medio. Y ahí es cuando verdaderamente creo yo que se encienden las alarmas en la mesa de trabajo de Santos Cerdán de Milagro, Navarra. Bueno, oye, esto es apasionante, no me digáis que no. Sí, una de las cosas que he escuchado también, y esto es rumorología, y a lo mejor del rumor a la noticia, como saben, siempre a veces sí. Es simplemente nada. Yo procuro que no, hay una de las cosas que he escuchado que la Fiscalía quiere actuar respecto a la emisión y anuncio y publicidad de las imágenes que se están emitiendo en los diferentes medios de comunicación, en concreto el Diario de Canarias, que es quien está... Canarias 7, ¿no? Es Canarias 7, que se está haciendo eco de todas estas noticias. A mí me parece que si esto lo hace la Fiscalía, sería realmente grave por parte de la acción del Gobierno, y si fuera petición del Gobierno, que entendemos que sí, parar y frenar algo de este calibre. También le diría que sería muy iluso por parte del Gobierno, o de la Fiscalía en este caso, intentarlo pararlo de esa manera. Porque, como bien sabemos, todo este tipo de acciones de publicitar estas imágenes no se tiene solamente una copia, no se tiene en un solo sitio. Y hay mucha gente que tiene por si te paran. Parece ser que algunos son muy novatos, muy ilusos, o quieren parecerlo, no lo sé. Pero todo esto, espero que la Fiscalía no se interponga en esclarecer este caso, sino todo lo contrario, que haga lucir todo lo que ha pasado. A mí lo que se me ha ocurrido es preguntar a propósito de la magistrada instructora de esta causa. Y me dicen compañeros suyos que es persona muy seria, muy independiente y muy dura con la corrupción. Y si se me permite, yo he tenido ocasión de tener un juicio con ella y efectivamente ¿Ah, sí? sí. Hombre, cuente. Sí. Y me parecía pues que siempre ha actuado con la forma de ser, como si fuera un cirujano jurídico, es decir, lo ha hecho a mí. Yo quedé bastante satisfecho con el resultado del juicio y lo hizo muy bien. De momento ha hecho una cosa que pocos jueces se atreven a hacer: cuestionar que la Fiscalía no haya pedido prisión preventiva para con Tito por si acaso hacía desaparecer pruebas, como mínimo, ¿no? Eso como mínimo. Claro, eso es rarísimo. Claro, porque aquí el único que ha pringado es el uniformado, como casi siempre ocurre, que tampoco me parece justo, porque al final los españoles terminaremos pensando que hay dos justicias, la de los diputados o exdiputados y la del común de los... este además es general, venga, ala. No es cualquier general encima, O sea, era la primera autoridad en el Sahel de la inteligencia europea. Me parece que mandó en Níger, ¿sabes? O sea, una responsabilidad brutal sobre el terrorismo islamista, que hay que estar allí y defender eso con armas. Sí, claro. Y que no es ninguna cosa. Y este señor yo creo que estuvo allí como 8 años o más. Porque los europeos le pidieron repetir con honores, como teniente general. Qué pena. O sea que, claro, pero lo que hay aquí, o el intento de tapar con la Guardia Civil las cosas, nosotros no lo sabemos. Es un general retirado, pero que el currículum que tiene, ya te digo lo que es tremendo. Es decir, no dirige uno en nombre de Europa,
no es de España, ¿sabes? La inteligencia en el Sahel, el general Espinosa, ¿sabes? Bueno. Teniente general de inteligencia, ¿eh? Y al mando de la Guardia Civil, pero porque en Europa tiene mucho prestigio la Guardia Civil y los generales, y era experto, no en cualquier cosa, ¿eh? No en Johnny Walker, no, era experto en terrorismo islamista. Y discúlpeme, pero yo no me creo que esta gente se juegue su cabeza, su cargo, su prestigio por 4 cenas y 4 burdeles de mala muerte. Bueno, lo siento, pero no. Vamos, que no se lo cree nadie. Eso el general tenía otro papel en esta. Claro, eso es la punta del iceberg. Es la punta del iceberg, porque debajo lo que vamos a ver va a ser extraordinario. Sí, pero vamos, es que esto se han metido en un lío enorme, en principio por lo que ha salido publicado. Ahora toca investigar qué ha pasado. Cuando levanten el secreto de sumario verás tú la que se va a armar. Por cierto, me ha gustado, quiero que lo vean, porque los pone juntos, lo ha emitido el Partido Popular, eso sí, pero es un vídeo, como muchas veces les piden a los diputados de una zona de España que hagan vídeos pidiendo el voto, que hagan vídeos pidiendo no sé qué, tal. Bueno, pero aparecen en el mismo vídeo Sánchez y Tito. Y esto sí que es novedoso. Hay muchas fotos de... Sí, no, pero fotos no. Mira, el vídeo. Hola, soy Juan Bernardo Fuentes, candidato al Congreso de los Diputados por la isla de Fuerteventura. Me presento porque quiero contribuir a este proyecto socialista que quiere cambiar España, que quiere una España que avance y una España que crezca hacia el futuro, una España de igualdad, una España de principios, una España de valores. Cuento contigo. Vota PSOE. Por la España que quieres. Con este voto, qué pena que la mayor parte de las mujeres que ejercen la prostitución en España no puedan votar aquí porque no son ni españolas. Pues ha cumplido todas sus promesas, todas las que ha dicho en el vídeo. La ironía se entiende muy mal, pero... una tras otra. Tela marinera. Marinera. Espectacular. Bueno, y ahora otra de las grandes contradicciones del gran, inefable Pachi López es que dicen, oiga, la comisión de investigación no, porque ahí no se investiga, en realidad mejor que lo haga el juzgado, no, nosotros estamos en contra de la comisión de investigación. Pues oye, si no tiene nada que esconder, si dices que cenar es una cosa y ser corrupto es otra, pues facilita la comisión de investigación. Exacto. Y acaba cuanto antes con el Vía Crucis que estamos a punto de elecciones el 28 de mayo. Te corre prisa a ti. 88 días. Fundamentalmente a ti es a quien te corre prisa. Bueno, en cambio, doña Cuca Gamarra, la portavoz del Partido Popular, dice que sí, que hay que hacer una comisión de investigación. Hombre, a bodarme con vidas. Y esto exige explicaciones. Esto exige una investigación, porque lo que se está poniendo en duda es la honorabilidad de los diputados en nuestro país. Y con eso no se juega. Es por ello por lo que vamos a registrar en el día de hoy esta comisión de investigación y no hay ningún motivo para que algún partido político no la apoye. Esto no se puede tapar. Esto se tiene que investigar. Claro, Braveza, a ver, ¿qué opinas de la comisión? Me parece que es una de las comisiones de investigación más justificadas que vamos a tener en plena democracia. Así de claro lo digo, porque implica el funcionamiento del Congreso de los Diputados. Aquí es necesaria. No es que solamente sea algo que políticamente pueda ser útil para saber cómo ha funcionado una trama, etcétera, etcétera. No, aquí estamos hablando cómo el funcionamiento del Congreso de los Diputados ha impactado en poder entrar, llevar a gente que es corruptos, que están implicados y manchados en estos casos, que estaban pasando al Congreso de los Diputados y que ahora estamos sabiendo que muchos de ellos no pasaban ni registro. Ni registro. Y ahora el Partido Socialista ha dicho que va a empezar a utilizar el registro. Oiga, hasta donde yo sé, en el Congreso de los Diputados, cualquiera de nosotros que estamos aquí, si vamos invitados por un partido, vamos a tener que firmar todos y cada uno de nosotros. No podemos pasar así por la cara. Los amigos de Tito no firmaban ninguno. Exacto.
Bueno, por eso han endurecido, vamos a colocar el rótulo este que enseñábamos antes, hace un rato en el programa, que dice que el Congreso endurece las medidas de entrada de lo que los ilustres diputados, ya no está Práxedes Amadeo Sagasta, y ahora hablan fatal el español y dicen el visiteo. Bueno, el visiteo consiste en esto, ¿verdad? Bueno. Yo he estado en el Congreso de los Diputados de invitado muchas veces, me han hecho pasar el filtro. Es más, he tenido que mandar el DNI pegatina, previamente. Pegatina. Si pasas a uno de los edificios laterales, tienes que escanear el DNI, te lo escanean. No, eso siempre. Entonces, no, y además hay una comisaría de policía que ejerce allí, tienen el mando en plaza. Bueno, evidentemente ya hay en Canarias el juzgado 4 de instrucción investigándolo, que es la jueza que tiene la máxima autoridad. La comisión de investigación en el Congreso de los Diputados tiene que existir, pero sin que sea tapadera de nada. O sea, hay las pruebas las que son, ¿sabes? Y punto. Porque hay 65 gigabytes de grabaciones. 66. Eso cabe, lo que no está escrito, lo que dirán ahí. Eso es casi, de bolígrafos. Casi Villarejo. Casi Villarejo. O sea, vamos, lo que hay ahí. Luego, el famoso teléfono que el señor este dejó en la mesa, que nadie sabe si lo dejó porque quiso dejarlo. Pero eso forma parte... Es una manera de declarar. Eso forma parte de la novela, Balbás, de la novela picaresca del siglo de oro, que es este de España. Claro. ¿Qué pasó con Filesa? Pues que el contable, que era chileno, Carlos Van Schoen, le regateaban un dinerito, nada, 4 perras. Y cantó. ¡Pon! Aquello le reventó en los morros a los socialistas de aquella época, claro. A Serra, a Felipe, a Guerra, a todos aquellos, porque era un mecanismo, una élite extractiva de la sociedad española. Sí, pero era directamente Ferraz. Bueno, y ahora pues resulta que ha habido el tal Tacoronte, se ha visto que me condenan por robar la tarjeta cuando alguien le debió autorizar el uso de esa tarjeta, claro. Me imagino, y así dice, es. Sí, me voy a olvidar el móvil y ya verás el lío, el pollo que te organizo. Sí. Y ahora tienen una liada espectacular. No, pero la cuestión fundamental es que la juez, con que sea neutral, que es lo único que pedimos y tal, vea el camino de nuestros fondos públicos, o sea, siga el camino del dinero, porque el dinero es público. Y ya la Unión Europea ha advertido que las leyes españolas de la malversación de fondos públicos, con su dinero no, y el origen del dinero, gran parte está siendo los fondos europeos, que son 60.000 más 80.000 millones. Porque hay que recordar una cosa. Y eso no lo podemos permitir. Lo de la malversación de fondos públicos, un Estado tiene que tener su dinero protegido para que sus administradores no le roben los fondos a los ciudadanos, para que vayan a donde tienen que ir, que es la sanidad, la educación, la defensa, la policía y los servicios sociales, pero no a chiringuitos de fundaciones con cantidades tan altas, que 200-300 es una pasta en fundaciones. Ya te digo. Bueno, y hay un apunte que la juez de instrucción que está llevando el asunto en este momento ha desvelado, que en el piso, concretamente de Espinosa Navas, se han encontrado fajos de billetes, cajas de zapatos con dinero, y que al general que está procesado, bueno, que 60.000 euros con alguna cuenta en Suiza, en Bélgica. Entonces, bueno, es que esto ya se está saliendo. Incluso ha habido algún investigado que ha dicho que esto es más grande que el caso Bárcena, ¿no? Que se queda pequeño el caso Bárcena al lado de esto, ¿no? Bueno, pues esperar y ver. Vamos a tener muchas tardes aquí para analizar todo lo que está ocurriendo. Esperar y ver. Pero esto pinta bonito, a tan poco tiempo de las elecciones. Van a ser 4 semanas infernales. Podrían dejar de serlo, si tan contentos están y tan seguros se sienten de su inocencia. Oye, lo mejor es que hagas que los 15 hagan mañana una conferencia de prensa conjunta y se expliquen, pero no. Y por cierto, comisión de investigación mañana por la mañana. Pero no hay huevos para hacer eso. Bueno, los 15, vamos. Bueno, permítanme que les presente a doña María del Mar Cristóbal, que ya me acompaña aquí, que como saben es experta en arte y como saben también ha pronunciado innumerables conferencias en el Club de Amigos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias. La que tienes prevista la próxima es a propósito de castillos. Exacto, en Burgos y en Castilla y León. Nos vamos a 2 provincias. Estamos ahora con el ciclo de castillos, después de aquel que hicimos de catedrales, y nos vamos a 2 provincias preciosas de Castilla y León. Nos vamos a Segovia y a Burgos.
Y bueno, pues claro, encontraremos ahí un montón de castillos y con ellos contaremos la historia de España, ¿no? Que es un poco, al fin y al cabo, de lo que se trata, ¿no? De las bellezas artísticas y también históricas. Y bueno, cuando nos vayamos a Burgos vamos a encontrar aquellos restos que hay en la propia capital, de uno de los castillos más antiguos, porque es del siglo IX, ese castillo que quedó destrozado después en la Guerra de Independencia, pero que aún conservamos y se puede visitar. Nos vamos a Medina del Pomar, nos vamos a Frías, que es una... Hombre, el castillo de Frías, menudo. Exacto, preciosa ciudad, porque es ciudad, la ciudad más pequeña de España, por cierto. Y también en Peñaranda, al lado de Aranda de Duero, otro castillo precioso, y contaremos, claro, la familia Velasco va a aparecer. Y cuando vamos a Segovia, cómo no, sobre todo el Alcázar, que va a ser el centro... Que se lo copiaron en Disney. Exacto, se inspiraron en esa belleza porque es bellísimo, ¿no? Y ese castillo, bellísimo, y uno de los más conocidos internacionalmente de España, precisamente por eso, pues tiene una historia preciosa. Bueno, y en el resto de la provincia, el de Todo. Turégano, por ejemplo. Vamos a tocarlo, vamos a ir a Pedraza, vamos a ir a Sepúlveda, los restos que quedan, Coca y Cuéllar, ¿cómo no? Claro, o sea, que tiene un montón de castillos preciosos. Pero claro, el de Segovia, voy a entretenerme mucho en él porque tiene unas preciosas fotos que he hecho por dentro y toda la historia y toda la belleza artística que tiene, histórica, ¿no? Además de la historia que tiene cuando en 1474 pues Isabel tomó las riendas del asunto y se proclamó, porque en España se proclaman, como reina de Castilla. En las escaleras de San Miguel, en la ciudad de Segovia. En la iglesia Ahí, que está al lado de la Plaza Mayor, sí, señor. Ahí arranca todo. Ahí arranca todo, arranca preciosa todo. historia. Bueno, oye, precioso, ¿no? Pues me da muchas ganas de ir. Me da, Sí. ¿qué quieres que te diga? Lo que pasa es que uno tiene que estar aquí contando lo del Tito Berni, que tampoco me lo paso mal, ¿eh? Bueno, también te digo, ¿eh? No, pero es divertida, ¿eh? Hoy ha sido un día, vamos, Es divertido, de total. disfrutarlo enormemente. Bueno, vamos a ver lo que ha pasado con Ferrovial, porque esto es también tremendo, ¿eh? Hay libertad de circulación de capitales y de personas en Europa, entérate, Yolanda Díaz, y no se dice dumping fiscal, será competencia desleal fiscal, pero el dumping es otra cosa, que te hacen mal los papeles. No sé si sumas o restas, desde luego no multiplicas nada. Vamos a ver qué ha pasado con Ferrovial. El grupo español Ferrovial ha anunciado el traslado de su sede a Ámsterdam con el objetivo de comenzar a cotizar en Países Bajos y pedir la entrada en la bolsa de Estados Unidos. La compañía afirma que el cambio no supondrá ningún impacto en el negocio, los planes de inversión, la organización o la operativa diaria. Admiten que el impacto en cuanto a ventajas fiscales será mínimo, apenas llega al 5%, a pesar de que muchos piensan que es debido a esto. Es más, porque donde quieren moverse hay mayor presencia financiera y existirían razones estratégicas ligadas a regímenes fiscales. El gobierno no se ha tomado nada bien la decisión y han dado declaraciones en contra de la misma. Nadia Calviño ha afirmado que la gestora de infraestructuras ha crecido gracias a la economía española y que debe todo a España, por lo que deben demostrar el compromiso con su país. María Jesús Montero también ha declarado: es curioso también que ha presentado este cambio de sede después de haber presentado balance de cuentas en donde la empresa este año no ha tenido tan buenos resultados como tuvo en los años anteriores y por tanto pues habrá que estar atento a otras motivaciones que lleven a la empresa a que realmente haya querido trasladar su sede. Yolanda Díaz ha dado su opinión sobre la elección de la multinacional. Yo le pido compromiso con nuestro país, con España. Me dirijo, sí, a los accionistas de esa empresa, que reconsideren esta posición y, por supuesto, espero que desde el Ministerio de Economía se adopten las medidas que sean menester para evitar que esto se produzca. Creo que esto no es ser españoles. Ferrovial a lo mejor opta por esta opción debido a la limitación del gobierno a las empresas y por la facilidad que te dan en otros países. Eso es, seguridad jurídica, facilidad, centro financiero, todo facilidades. Sea usted bienvenido. ¿Qué quiere, qué pide el señor Del Pino? ¿Cuánto se ahorra usted? Que, en fin, que antes no se ahorraba. No, Ferrovial es una empresón, o sea, Ya. mundial de los servicios, de los Las autopistas, de las obras públicas, es una de cosa, claro, pero tiene el origen, se lo debe toda España. Esta no era una empresa que nació de los fondos de inversión, esta nació de las infraestructuras de España. Eso es de donde nació. Y no es una cosa leal con el país que, bueno, pues un directivo, o sea, a la cabeza de la familia Del Pino y tal, diga que por un 5% de diferencia de coste fiscal, que es una cantidad que no llegará al 1% del margen, ¿sabes? Que se va nada menos a Holanda
por la cara, que ahí no tiene casi nada, donde tienes en Inglaterra. Bueno, tienen todo el mundo, están No, 60 pero países. la matriz internacional la tenía en Holanda. Ya, pero bueno, porque Holanda es un paraíso fiscal, entre comillas. No, tiene entre comillas, facilidades en sí. las Antillas. En las Antillas holandesas, sí. Claro, que es donde tiene sí, que siempre brujulean. Siempre han estado brujuleando con ese asunto. Eso es legítimo. Se llaman Europa, las sociedades BV. Las sociedades BV holandesas son famosísimas en la utilización de holding para descargar los costes. Lo sabemos perfectamente los asesores de empresas para descargar los costes, sobre todo de las holdings, que son las tenedoras. Pero bueno, esta empresa está tan unida a España, a sus infraestructuras, a sus carreteras, a sus pantanos, a sus aeropuertos, que es el origen de su dinero. Entonces no es muy serio, de una manera así traidorzuela, irse de España por la cara. Pero escucha, si te están puteando durante 4 años... Sí, el gobierno sí que está tocando las narices a la gente, eso sí es verdad. Claro, si te criminalizan, si dicen que Amancio Ortega es malísimo, que los beneficios te caen del cielo, que tu trabajo no cuenta, claro, que eres malo... sí que es verdad, una cosa muy pequeña. Bueno, nos despedimos aquí, muchas gracias a los tres, espero que se lo hayan pasado bien con el Tito Berni, y eso tiene premio hoy a la vuelta de publicidad, el día en 30 segundos, en 30 minutos. El día en 30 minutos. El nerviosismo aumenta en el Partido Socialista por el caso Mediador y por las andanzas del famoso tío Berni. Lo evidencian las propias declaraciones que hacen los pocos dirigentes elegidos del PSOE que se han ganado el derecho a hablar de este asunto, como es el caso de Patxi López. Por delante tendrán que dar cuenta de por qué se le fulminó antes de que la justicia formulase seriamente cargos y se pudieran, pues, por lo menos constatar esas vinculaciones. Ellos tiraron por la vía de enfrente y dijeron que, como ya era evidente, pues este hombre tenía que ser cesado de militancia y del cargo de diputado. El día que le llamaron se evidenció que el PSOE sabía algo más de lo que decía y algo más que la sociedad española, o por lo menos antes que la sociedad española. De ahí que se olvidaran del principio de presunción de inocencia. Lo delata la conversación del propio secretario de Organización Socialista, Santos Cerdán, con el implicado, con Tito Berni. Le llama y le dice: mira, ya no eres militante, tienes que darte de baja inmediatamente mañana por la mañana de tu cargo de diputado socialista en el Congreso. El otro reivindica su inocencia y le contesta a Santos Cerdán: oye, que hay fotos que son absolutamente fetén sobre tu comportamiento en las materias de las que estamos hablando. ¿Cómo sabía entonces el secretario de Organización del PSOE que existían esas fotos? Marina Álvarez. ¿Qué tal? Buenas noches. Las reacciones de Patxi López a las preguntas de los medios de comunicación dan cuenta de ese nerviosismo del que les hablamos. Hoy el portavoz socialista ha acusado a una periodista de tergiversar sus palabras por afirmar que algunos diputados sí podrían haber participado de las fiestas del Tito Berni. Lo cierto es que él mismo aseguró en esa entrevista que solo tenía constancia de que algunos no lo habían hecho. López afirma también que las cenas en las que participaron miembros del Congreso en pleno estado de alarma se hicieron en mesas separadas y acusa a periodistas de señalar a diputados sin tener pruebas. Conozco periodistas que están disparando a todo lo que se mueve, y muchos diputados y diputadas ya están poniendo querellas. ¿A usted le consta que solo fueron a cenar? Sí, en algunos casos sí. Sí. En algunos, con lo cual deduzco que en otros no. En otros participaron en unas fiestas no he dicho en otros no. Días. No me malinterpretes, no digas lo que yo no he dicho. Yo he dicho que en algunos casos no, porque son los casos con los que hemos hablado. Creo recordar que en esa época eran 8 personas, el máximo que nos permitían al resto de los mortales comer en un restaurante. Ellos eran 15. Pero se pueden cenar en mesas separadas, ¿verdad? Bueno, en primer lugar les tenemos que contar que seguramente algo sabía el Partido Socialista, porque resulta que 14 días antes de que explotara este melón del caso Mediador, pues resulta que el hombre de los deportes del Consejo Insular,
o del Cabildo Insular de Tenerife, Ángel Luis Pérez Peña, dimitía alegando motivos personales. Pérez Peña resulta que es el tipo al que le robaron una tarjeta de crédito sobre la cual se efectuaron unos pagos que él pues no conocía, de 2.500 y algo más euros. Consecuencia de eso, pues la policía detuvo al mediador, a Antonio Navarro Tacoronte, que mira tú por dónde, o tal vez en despecho, se olvidó el móvil en las dependencias y a partir de ahí es cuando explota todo y tenemos el caso ya embalado como lo conocemos hoy. Bueno, y la sospecha de que el PSOE tenía información privilegiada anterior a que estallase el caso se desprende de la última conversación que Tito Berni mantuvo con alguien responsable de la organización socialista, Santos Cerdán, el secretario de organización del partido, mando de todas las tropas de diputados y diputadas socialistas, quien para justificar su expulsión fulminante le reprocha que es que hay fotos de sus actuaciones. Y además el caso mediador podría salpicar a varios ministros del Gobierno. Una de las empresas investigadas recibió 4 contratos de una fundación presidida por Calviño y de la que forman parte 2 ministros y 14 secretarios de Estado como vocales. El caso mediador se extiende y roza de lleno a algunos de los ministros de Sánchez. La vicepresidenta primera Calviño es una de ellas. La institución que preside la titular de Economía, la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, adjudicó presuntamente 4 contratos por valor de 2,3 millones de euros a una de las empresas que están siendo investigadas en el caso del Tito Berni, una fundación FIAP y en cuyo patronato se encuentran los ministros de Exteriores, José Manuel Álvarez, y de Justicia, Pilar Llop, pero también 14 secretarios de Estado del gobierno de Sánchez. En concreto, lo que hizo la institución fue dotar de material a las misiones que dirigía en África en los países del Sahel el general Espinosa, encarcelado por su implicación en el caso. La investigación que corre a cargo de la juez Lorenzo Cáceres pone el foco también en 6 contratos vinculados al Ministerio de Defensa que dirige Margarita Robles y otro vinculado al Ministerio de Grande Marlaska, el de Interior, todos ellos integrados en el Ejecutivo de Sánchez y en el Partido Socialista, y los mismos son a los que insta ahora el Partido Popular a comparecer para dar explicaciones. Pero las pesquisas en torno al caso mediador arrastran también a otras instituciones. El Ayuntamiento de Valencia, gobernado por el Partido Socialista y Compromís, adjudicó entre 2021 y 2022 al menos 3 contratos a dedo a la empresa investigada, Asesoramiento y Servicios de Drones SL. El gobierno socialista de Chimo Puig hizo lo propio en 2018, adjudicando un nuevo contrato a otra empresa del investigado Suárez Esteve. Y lo mismo hizo en 2021 el gobierno de Aragón, presidido por el socialista Lambán. Entre la metralla que contenía el vídeo que dejó abandonado el mediador en las dependencias policiales, hay conversaciones verdaderamente ingeniosas. Por ejemplo, para no hablar de mordidas, hablan de bocadillos de calamares. Para no hablar de euros, hablan de bolígrafos. Todo eso claves convenidas de lo que es una verdadera asociación delictiva. La trama corrupta del caso mediador no hace nada más que enturbiar la imagen del socialismo. Y es que siguen saliendo más detalles de cómo actuaba el Tito Berni, sobre todo de cómo se comunicaba e intentaba camuflar el dinero que pedía a sus colaboradores. Vean cómo le pedía dinero el exdiputado socialista a un conocido empresario. Si tienes que venir por Madrid Centro y te sobra un bolígrafo, me lo traes. No te preocupes, te llevo un par la próxima semana. Pero hay muchas más conversaciones de este calibre. El sumario también revela que Fuentes Curbelo, principal acusado, usó un club de fútbol infantil de Fuerteventura, presidido por el Tito Berni, para blanquear comisiones a cambio de licencias a empresas. Así es como hablaban del blanqueo. Ya conseguí 5.000 euros para el equipo de fútbol, tío. 5.000 bolígrafos. A lo que el cargo político rectifica. Tenemos 5.000 bolígrafos para el equipo de fútbol de la que sería Motes de Oca. Y 15.000 y 10.000 de Antonio Bautista. Pero el sumario da para más. El único investigado que está en prisión, el exgeneral de la Guardia Civil, Francisco Espinosa Navas, pedía a los empresarios que contrataran a su amante bajo el apodo de Chocho Volador. ¿Ya llamaste al Chocho Volador para ver si...? Ella está encantada.
está deseando. El negocio era simple: contrataciones públicas a cambio de dinero, viajes y sobre todo fiestas donde la prostitución y la droga eran casi obligatorias. Según el sumario, quedaban en el restaurante Ramsés, situado en la Puerta de Alcalá de Madrid. En el sumario consta además de una cena donde hay al menos 15 diputados del PSOE. Y ojo, porque todo ello lo hacían saltándose las restricciones del estado de alarma. Lo cierto es que el nerviosismo se está instalando cada vez más en sus filas ante el miedo de que salpique a más miembros del partido, lo que podría ser otro clavo más en la tumba del gobierno de Pedro Sánchez. Tito Berni utilizaba su condición de diputado para invitar a sus clientes a que conocieran el Congreso por dentro, dándose ínfulas de, en fin, de si fuera un personaje clave en ese Congreso de los Diputados. Tanto es así que los invitados de Tito Berni ni siquiera se registraban, como todos los que cuando vamos al Congreso, seguro que muchos de ustedes lo hacen, saben que es obligatorio hacer. A partir de ahora el bochorno invade la noble casa de los representantes del pueblo español y han decidido, oiga, esto hay que ponerlo un poco más en serio y vamos a ser nosotros chusma o alimento de la chusma. No, vamos a poner más controles para que se restrinja el visiteo. Y más consecuencias del caso Mediador. El Partido Popular ha registrado hoy la creación de una comisión de investigación asegurando que el Congreso no puede mirar hacia otro lado. Su intención es que la mesa lo califique la semana que viene para que se debata lo antes posible. Y esto exige explicaciones. Esto exige una investigación. Porque lo que se está poniendo en duda es la honorabilidad de los diputados en nuestro país. Y con eso no se juega. Es por ello por lo que vamos a registrar en el día de hoy esta comisión de investigación y no hay ningún motivo para que algún partido político no la apoye. Esto no se puede tapar. Esto se tiene que investigar. María Jesús Montero, además de ministra de Hacienda, es la vicesecretaria general del Partido Socialista. Y claro, también visible el nerviosismo que prodiga. Dice que el PP trata de hipertrofiar esto del caso Mediador para tapar sus propios casos de corrupción. Yo creo que el Partido Popular lo que está intentando es hipertrofiar esta situación para tapar sus propios casos de corrupción. Increíble que el Partido Popular no plantee una comisión de investigación para el presidente del Consell Insular. Es increíble que no plantee una comisión de investigación en el Senado para la alcaldesa de Marbella. Y ojo, porque Podemos se abre poco a poco a apoyar esa comisión de investigación que en un principio rechazaba. Hoy su portavoz en el Congreso, Jaume Asens, ha asegurado que no descarta respaldarla siempre y cuando la iniciativa no proceda del Partido Popular. Bueno, en estos momentos no descartamos apoyar esa comisión de investigación. Tenemos que ver quién la pide, por qué motivo, las informaciones con las que contamos, pero si evidentemente lo hace el Partido Popular, nosotros no vamos a hacerle el juego al Partido Popular, precisamente por lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Nos parece que el Partido Popular está intentando esquivar las responsabilidades por el mayor caso de corrupción que ha habido en los últimos 30 años en nuestra democracia. Dejando de lado los aspectos más obscenos de esta trama, como las juergas, las prostitutas o las drogas, hay que seguir la línea del dinero. Y ahí hay elementos de corrupción insoslayables sobre los que hay que guiar el rumbo informativo, por lo menos de esta casa. Así les prometo que va a ser. Todo se basa o se va a basar en las 66 gigabytes que tenemos de grabaciones del móvil del tipo que hace reventar este asunto, Antonio Navarro, el mediador. De ahí el juzgado instructor va a tener bastante fácil articular los trámites delictivos que parecen derivarse en la administración canaria y en algunas otras administraciones socialistas del resto de España. Eso nos explicaría en parte tanto nerviosismo en los altos cargos en la cúpula actual del PSOE. Eso por un lado, pero por otro, cuando el secreto de actuaciones se levante, podemos encontrarnos con sorpresas importantes, esto es, asuntos mayores, derivados, por ejemplo, de esa fundación internacional
para Iberoamérica de administraciones públicas y de políticas públicas. Un instrumento de la cooperación de España, un instrumento público que recibe incluso financiación europea, entre otras financiaciones. Esa fundación de la que quizás el tío Berni podía tener acceso o influir en ella para que algunos de sus clientes obtuvieran fondos de esa fundación, le daría un giro muy importante al caso. Si la red mediadora accedía a fondos de una fundación pública, eso compromete al gobierno de forma trascendental, ya que depende la fundación de un patronato que preside nada más y nada menos que la vicepresidenta Nadia Calviño, y en el que se sientan a su lado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, o la ministra de Justicia, Pilar Llop. Vamos con más noticias. La decisión de Ferrovial de trasladar su sede a Países Bajos ha caído como una bomba dentro del gobierno. Mientras Nadia Calviño tacha de inaceptable la decisión de la compañía de Del Pino, Yolanda Díaz critica que no es de españoles huir en los momentos de máxima necesidad. El Partido Popular, por su parte, asegura que el gobierno es el culpable por crear inseguridad jurídica. El grupo español Ferrovial ha anunciado el traslado de su sede a Ámsterdam con el objetivo de comenzar a cotizar en Países Bajos y pedir la entrada en la bolsa de Estados Unidos. La compañía afirma que el cambio no supondrá ningún impacto en el negocio, los planes de inversión, la organización o la operativa diaria. Admiten que el impacto en cuanto a ventajas fiscales será mínimo, apenas llega al 5%, a pesar de que muchos piensan que es debido a esto. Es más, porque donde quieren moverse hay mayor presencia financiera y existirían razones estratégicas ligadas a regímenes fiscales. El gobierno no se ha tomado nada bien la decisión y han dado declaraciones en contra de la misma. Nadia Calviño ha afirmado que la gestora de infraestructuras ha crecido gracias a la economía española y que debe todo a España, por lo que deben demostrar el compromiso con su país. María Jesús Montero también ha declarado. Es curioso también que ha presentado este cambio de sede después de haber presentado balance de cuentas en donde la empresa este año no ha tenido tan buenos resultados como tuvo en los años anteriores, y por tanto pues habrá que estar atento a otras motivaciones que lleven a la empresa a que realmente haya querido trasladar su sede. Yolanda Díaz ha dado su opinión sobre la elección de la multinacional. Yo le pido compromiso con nuestro país, con España. Me dirijo, sí, a los accionistas de esa empresa, que reconsideren esta posición y, por supuesto, espero que desde el Ministerio de Economía se adopten las medidas que sean menester para evitar que esto se produzca. Creo que esto no es ser españoles. Ferrovial a lo mejor opta por esta opción debido a la limitación del gobierno a las empresas y por la facilidad que te dan en otros países. Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha comentado hoy que estamos en vísperas, dice, de que los hogares empiecen a notar la bajada de los precios alimentarios en la cesta de la compra. Dice Planas que si no se produce algún elemento que excite la volatilidad y que no está previsto. Por ahora, el ministro de Agricultura afirma que ya se ha producido una bajada muy fuerte de los costes de producción de esos productos y que más tarde o más temprano se va a trasladar a la cesta de la compra. Es evidente que estamos, yo creo que en vísperas, si no hay ningún factor, subrayo, si no hay ningún factor de volatilidad que vaya en sentido contrario, léase el acuerdo del Mar Negro o léase pues lo que he indicado antes en relación con la sequía, a una evolución que tiene que ser, son 10 meses ya de evolución progresiva. El caso mediador podría terminar de hundir al PSOE en unas autonómicas con mal pronóstico para el partido de gobierno. Solo Canarias y Asturias seguirían bajo mando socialista, según la mayoría de las encuestas. Hoy el presidente castellano-manchego, Emiliano García Paje, ha reconocido que no ve improbable en su comunidad una suma de PP y Vox. Es muy posible que solo pueda haber representación del PSOE, del PP y de Vox. Están muy lejos de tener opción a tener diputado tanto Ciudadanos como Podemos, lo cual hace, sincera y llanamente, que la diatriba sea muy sencilla y al mismo tiempo muy de vértigo, ¿no? O el PSOE tiene la mayoría suficiente para gobernar o se impone el PP y Vox. Y es posible, ¿eh? O sea, esto de que dar las cosas por ganadas, no, es perfectamente posible, perfectamente posible. La polémica en torno a la segunda ley trans que ha tenido este país, la del gobierno de Pedro Sánchez, ha desempolvado anteriores polémicas, las de las leyes trans que tienen aprobadas y en aplicación comunidades autónomas gobernadas políticamente por el Partido Popular, como es el caso
de Madrid, donde Vox ha puesto contra las cuerdas varias veces a Isabel Díaz Ayuso por tener una ley trans de corte izquierdista. La cuestión es que Alberto Núñez Feijóo ha prometido que va a revisar las leyes trans que se están utilizando en las comunidades donde gobierna el Partido Popular. Y ahora vamos a recordarles algunos de los aspectos más llamativos de la ley trans que tiene aprobada el Gobierno de Madrid. Hace poco más de 3 meses que el Congreso aprobó la ley trans. No fueron pocos los diputados que se echaron las manos a la cabeza, asegurando que las consecuencias iban a ser las mismas que las de la ley del solo sí es sí. Sin embargo, parece que la preocupación en el PP duró poco, y es que el portavoz de campaña del partido no habló de derogarla, sino, atención, de reformarla. Corregiremos esta ley, haremos una nueva, modificaremos hasta el final para cumplir con estos objetivos. Será remitido al Congreso de los Diputados para su aprobación en los 100 primeros días del próximo gobierno de Feijóo. Y es que parece que su formación se olvida que en la Comunidad de Madrid tienen en vigor su propia ley trans, una ley que por desgracia es muy parecida a la ley de Irene Montero. En lo que a la inversión de la carga de la prueba se refiere, la Comunidad de Madrid especifica que corresponde al acusado la aportación de una prueba tras haber sido acusado de discriminar por género. ¿Y qué pasa si nos vamos a la ley de Irene Montero? Que encontramos exactamente lo mismo. Otro de los puntos polémicos de estas muy similares leyes es la correspondiente con el empleo. Y es que tanto Irene Montero como Isabel Díaz Ayuso pretenden fomentar el empleo para las personas transexuales, impulsando así planes para lograr, según ellas, la igualdad real. Pero esto no es todo, porque la ley trans vigente en la Comunidad de Madrid permite que los menores reciban tratamiento médico y bloqueo hormonal desde el inicio de la pubertad, defendiendo también que pueden evitar el desarrollo de caracteres sexuales secundarios no deseados. Una comparativa que nos hace preguntarnos, ¿de qué se extraña entonces el PP? ¿De verdad reformará la ley trans Irene Montero si llegan finalmente a la Moncloa? Formarse en igualdad de género o en diversidad sexual ponderará lo mismo que saber matemáticas o lengua para obtener el título de profesor de primaria. Es el último disparate que recoge la Ley de Universidades. El Ministerio de Universidades publica una orden que establece cambios en los requisitos para la obtención del título universitario en educación primaria. En dicha orden, ahora en trámite de consulta pública, los créditos dedicados a la formación matemática han cambiado. Se reducen de 18 a 6, por lo que los maestros de primaria se formarán las mismas horas en diversidad afectivo-sexual que en matemáticas. Esta asignatura se compararía con el módulo Género y Educación, donde los estudiantes deberán adoptar un enfoque de igualdad de género a través de la coeducación, fomentando la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la prevención de la violencia de género y el respeto a la diversidad afectivo-sexual, así como desarrollar acciones hacia la transformación de las condiciones socializadoras existentes desde una perspectiva crítica de género. Asignaturas capitales como la lengua o las matemáticas perderían gran importancia y tendrían los mismos créditos que las impuestas ideológicamente. La Real Sociedad Matemática Española ha criticado esta acción afirmando que repercutirá negativamente en los propios alumnos, ya que no acabarían primaria con las competencias matemáticas mínimas. No están de acuerdo con esta orden, ya que podría ser algo muy perjudicial. La ideología que quieren imponer en las aulas será muy peligrosa, ya que repercute directamente en la sociedad. En Barcelona ha concluido el juicio contra Laura Borràs, la expresidenta del Parlamento catalán, cuando ejercía como presidenta del Instituto de las Letras Catalanas. Se presume una posible malversación de fondos públicos para favorecer a un amigo que se llama Isaías Herrero. Al final, la Fiscalía pide 6 años para Laura Borràs y ha rebajado las penas para su amigo Isaías Herrero porque ha colaborado con la justicia imputándole los delitos a Laura Borràs. Y esta noticia que hemos conocido hoy deja clara cuál es el panorama lingüístico en Cataluña. La Generalitat ha disparado un 500% su recaudación por multas a comercios que no usan el catalán. Desde el año 2010, los comercios y establecimientos de la región están obligados a tener al menos su letrero y su oferta de servicios en catalán, bajo penas de multa que pueden llegar a los 10.000 euros. Casi 244.000 euros ha recaudado el Govern entre 2019 y 2021 por este tipo de sanciones. Terrible accidente ferroviario en el centro de Grecia. Esta noche chocaban allí 2 trenes, uno de pasajeros y otro de mercancías, y ha sido el culpable un posible error humano, según las primeras investigaciones. Por el momento se registran 36 muertes y 85 heridos. Y lo más sustantivo, el ministro de Transportes, Kostas Karamanlis, ha dimitido horas después del accidente porque se ha quedado en evidencia después de que
vieran todos los griegos que había múltiples carencias del sistema ferroviario en esa zona. Y va ganando peso la teoría de que la COVID-19 tuvo su origen en una fuga de laboratorio en la ciudad de Wuhan. Tras el respaldo del Departamento de Energía de Estados Unidos, el director del FBI, Christopher Wray, ha asegurado que desde hace meses ellos ya descartaron el contagio natural y que China ha hecho todo lo posible por obstaculizar su investigación. El informe del Departamento de Energía, el último en sumarse a esta hipótesis, es el resultado de la lectura de nuevos datos y, por tanto, tiene bastante evidencia. La borrasca Juliet remitirá mañana, aunque el frío helador va a continuar unos días más, por lo menos unas noches más. En la isla de Mallorca se han vivido días muy duros, sobre todo en las localidades de la Sierra de Tramuntana. Efectivos de la UME desplegados allí han tenido que evacuar a innumerables personas incomunicadas. Marzo ha comenzado con uno de los días más fríos del año por la borrasca Juliet, que está dejando un temporal de bajas temperaturas de nieve y de lluvias abundantes por toda la península. Esta madrugada las temperaturas han bajado hasta los menos 16 grados en Molina de Aragón y ha dejado más de 1 metro de nieve en las Islas Baleares. En Mallorca, precisamente, diferentes tramos de carretera han estado durante días cortados al tráfico por acumulación de nieve, por inundación o por caídas de árboles. Allí, precisamente, ha tenido que desplazarse la UME para acondicionar las carreteras de la Sierra de Tramuntana al norte de Mallorca y, sobre todo, para evacuar a las personas incomunicadas en el santuario de Lluc. Pero ojo, porque las gélidas temperaturas y la nieve no se quedarán mucho más con nosotros. AEMET asegura que la borrasca Juliet ya tiene fecha de caducidad. Prevé que la borrasca remita este jueves con un aumento de temperaturas, aunque por la noche, eso sí, seguirá haciendo mucho frío. Las fallas han arrancado hoy oficialmente con la primera mascleta. Bueno, pues hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, a los que nos ven en Valencia y a los que no nos ven desde Valencia, a todos, sobre todo si deciden compartir con la señal del Toro Televisión. Mañana volvemos con toda la información aquí a las 9 esta mañana.